Vamos a hablar del metabolismo del calcio. Este cation representa aproximadamente entre el 2 y el 3% del peso corporal total y junto con el fósforo son los principales constituyentes del esqueleto. Bien. Como variable fisiológica, entonces, es importante hablar de la homeostasis del calcio. ¿Qué valor tiene la calcemia normal? Es decir, ¿qué valores toma la calcemia normal en los individuos? Generalmente este valor se encuentra entre 9 y 12 miligramos por decilitro, con valores promedios, ¿sí?, de 10 miligramos decilitro. Es decir que en la clase de hoy vamos a ver cómo el organismo pone en marcha distintos mecanismos para poder mantener estos valores dentro del rango normal y, como ya hemos visto en otras situaciones, esto se realiza en este caso a través de la acción de distintas hormonas. Bien, ¿por qué entonces es importante regular la calcemia? Porque el calcio está presente en la excitabilidad neuromuscular, forma parte, como ya hemos visto, de los mecanismos involucrados en la coagulación. Está involucrado en procesos secretorios, como puede ser la exocitosis de las vesículas que contienen neurotransmisores. Es parte de la integridad de las membranas celulares. Participa en el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Es parte de distintas reacciones enzimáticas. Participa entonces junto o como utilizando estos procesos secretorios de la liberación de hormonas y neurotransmisores, y está involucrado además también en acciones de estas hormonas a nivel intracelular y, como ya dijimos al principio, es responsable de la mineralización ósea. Como vemos, el calcio forma parte de numerosas biológicas, es así que es importante la regulación de la concentración de calcio en sangre, que denominamos calcemia. ¿Cómo se distribuye entonces este 2 o 3% que anteriormente dije que era parte del peso corporal total de un individuo ocupado por calcio? Aproximadamente del 100% entonces de este calcio que se encuentra en un individuo, el 99% lo vamos a encontrar en hueso. El resto, aproximadamente un 1%, lo vamos a encontrar ubicado en el líquido extravascular y sobre todo en el compartimento correspondiente al líquido intravascular. Bien, este calcio entonces, que del total del organismo solo es 1%, a nivel del líquido intravascular pasa a ser nuestro 100% y va a encontrarse distribuido en un 46% en una forma no difusible, es decir, que no tiene la capacidad de atravesar las membranas, un 47% en una forma que sí es difusible y se encuentra cargado, y un 7% que también es difusible y no se encuentra cargado o no ionizado. De estas formas en las que se puede encontrar el calcio a nivel entonces extracelular, el 47% difusible ionizado, vamos a ver que es el responsable, ¿sí?, de la actividad del calcio y el responsable de poner en marcha los mecanismos que van a tender a su regulación, es decir, a la regulación de la calcemia. Responsables de regular la calcemia. Una de ellas es la paratormona, que es una hormona que eleva la calcemia, es decir, que es hipercalcemiante. Otra, la vitamina D activa, que también es hipercalcemiante. Y tendríamos una tercera antagónica, que es la calcitonina, que tiene, ¿sí?, la capacidad de disminuir la calcemia, es decir, que es hipocalcemiante. En el caso de la paratormona, como ya dijimos, hipercalcemiante, vemos que se trata de una proteína que tiene una vida media en sangre aproximadamente de 4 minutos
que se metaboliza a nivel hepático y su excreción es renal. Esta hormona, que se sintetiza en las células de la glándula paratiroidea, de ahí viene su nombre de paratormona, comienza como la mayoría de la síntesis de hormonas a través de un proceso en el cual la hormona se encuentra como pre-prohormona para ir siendo escindida y obtener finalmente la forma activa que, como ya dijimos, se conoce como paratormona, que tiene aproximadamente 84 aminoácidos. ¿Qué acciones entonces tiene esta hormona, de la cual dijimos que es una proteína que tiene una vida media corta y que se produce en las células paratiroideas? Bien, cuando la calcemia baja, esta hormona tiene la capacidad, al ser liberada, de intervenir en el tejido óseo. ¿Y qué acción hace en el tejido óseo? Hace la resorción ósea, es decir, la acción de la paratormona sobre el tejido óseo es la de extraer calcio. Y esto lo hace a través de una célula que es el osteoclasto, que es una célula que se encarga de degradar hueso. ¿Cómo es que este osteoclasto se pone en marcha para llevar a cabo esta acción, que es la resorción? Bien, cuando la paratormona llega al tejido óseo, tiene la capacidad de que parte de las células que componen el hueso, en este caso el osteoblasto, sintetice una proteína que se denomina RANKL. Esta proteína, RANKL, permite unirse a su ligando, que es un receptor que tiene el osteoclasto inmaduro, y de esta forma pasa a su actividad, es decir, a la forma de osteoclasto, en la cual ¿sí? hace la resorción ósea. Y la diferencia conceptual es que no estamos hablando ni de absorción ni de reabsorción de calcio, sino que estamos hablando de extracción de calcio del tejido óseo, que esto lo denominamos resorción ósea. Acciones a nivel del riñón, es decir, cuando la paratormona llega a este órgano que es el riñón, tiene la capacidad de aumentar, ya que es una hormona hipercalcemiante, la reabsorción de calcio en las distintas partes de la nefrona, principalmente en el túbulo contorneado distal. La paratormona tiene la capacidad de estimular a estas células que reabsorban calcio. De esta forma se intenta aumentar la calcemia. Esto es lo que decimos entonces la acción sobre el manejo renal del calcio de la paratormona. ¿Qué acciones, además de esta acción sobre la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal, tiene la paratormona en el riñón? Bien, es la activación de la vitamina D. Anteriormente dijimos que la vitamina D era una hormona involucrada en la regulación de la calcemia y que era una hormona hipercalcemiante. Bien, la paratormona a nivel renal tiene la capacidad de hidroxilar en la posición 1 a la vitamina D y transformarla en la vitamina D activa, que conocemos como 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D. ¿Sí? De esta forma, como acabamos de ver, la activación de la vitamina D va a depender de la presencia de la paratormona. Y de esta forma, ambas van a trabajar en forma sinérgica para aumentar la calcemia. ¿Qué acciones tiene la paratormona a nivel intestinal? O nuevamente, para tratar de aumentar la calcemia. Bien, la acción de la paratormona se dice que sobre el intestino es indirecta. ¿Por qué? Porque la paratormona directamente no puede estimular al intestino para que ocurra la absorción de calcio, ¿sí? Su efecto lo hace a través de activar la vitamina D.
y es la vitamina D la responsable entonces de que a nivel intestinal se produzca la absorción de calcio. Decimos entonces que su efecto es indirecto. Entonces, hasta ahora vimos que la paratormona produce resorción ósea, reabsorción de calcio a nivel renal y, de forma indirecta, absorción de calcio a nivel intestinal. Bueno, ¿cómo es que se regula la secreción de paratormona, esta hormona que es hipercalcemiante? Bien, es esperable que por su efecto esta hormona se libere cuando la calcemia baja. Bien, esto es detectado en estas células que se denominan principales de la glándula paratiroidea, que tienen la capacidad, ¿sí?, de detectar estos cambios en la concentración de calcio a partir de receptores de membrana que se conocen como sensibles al calcio. La disminución del calcio va a permitir que estos receptores activen una cascada de eventos a través de la proteína GQ, de la fosfolipasa C, que van a producir la liberación, ¿sí?, de calcio intracelular, y este calcio intracelular va a permitir la liberación entonces de la paratormona. ¿Qué ocurre cuando aumenta la calcemia? Bien, cuando aumenta la calcemia, esta hormona esperamos que no funcione. Entonces, los aumentos de calcemia bloquean estos receptores, no permiten que se dé la cascada de eventos que acabamos de ver y no hay liberación ni síntesis de paratormona. ¿Cómo es que funciona entonces la vitamina D? Bien, la vitamina D, a diferencia de la paratormona, es una hormona esteroide. Tiene una vida media más larga. Esto se debe a su gran unión a proteínas. De 4 minutos para la paratormona, estamos hablando de 4 horas en la vitamina D. Tiene metabolismo hepático, al igual que la paratormona, pero hay excreción fecal a diferencia de la paratormona que era renal. Esta vitamina D, ¿sí?, puede hidroxilarse en distintas posiciones y según en la posición que se vaya hidroxilando, cambia su actividad. Como les dije anteriormente, la posición 1,25 dihidroxicolecalciferol es la forma más activa de la vitamina. Cuando en el organismo no es necesaria su acción, existe la posibilidad de hidroxilarla en otra posición, como puede ser la posición 24, por ejemplo, y esto hace que la vitamina D pierda su acción. Es una forma entonces de inactivarla según se encuentre la calcemia normal, disminuida o elevada. Bien, ¿cómo es que se sintetiza la vitamina D? La vitamina D puede ser sintetizada a través de la piel a la exposición de los rayos solares. Esto comienza, ¿sí?, a partir del colesterol, dijimos que es una hormona esteroidea, y comienza por la exposición de los rayos UV a sintetizarse lo que se conoce como previtamina D3. Esta previtamina D3 también puede ingresar, o esta forma de vitamina D, puede ingresar a través del intestino, esto significa a través de la dieta. La vitamina D pertenece a las familias de las vitaminas liposolubles y puede ser absorbida entonces en presencia, ¿sí?, de bilis a través del intestino si es que la misma ingresa con la dieta. En ambos casos, esta vitamina D3 o colecalciferol pasa por el hígado y este órgano es capaz de hidroxilarla en la posición 25. Es así que cambia esta vitamina de pasarse, de llamarse colecalciferol, pasa a denominarse 25 hidroxicolecalciferol o calcidiol. Este calcidiol llega entonces al riñón y cuando pasa por el riñón, si es que está presente la paratormona, como vimos anteriormente, se hidroxila en la posición 1 y se transforma en la vitamina D activa o denominada 1,25 dihidroxicolecalciferol o
calcitriol, la forma abreviada. Bien, ¿qué acciones entonces tiene la vitamina D? Anteriormente dijimos que era la responsable de absorber calcio cuando era estimulada por la paratormona. ¿Cómo es que facilita la absorción de calcio a nivel intestinal? Esto se debe a que permite la expresión, ¿sí? Es una hormona esteroidea, es decir, que va a llegar a la célula intestinal, es decir, al enterocito, va a ingresar, se va a unir al receptor del citoplasma, va a ingresar al núcleo y va a estimular la síntesis de proteínas. Entre ellas, un canal específico para que el calcio pueda ingresar y una calvindina que va a ser una proteína de transporte intracelular, donde esta calvindina va a tomar el calcio que ingresa del transportador de la luz intestinal y lo va a llevar a la membrana basal para que este calcio entonces pueda pasar al líquido extracelular. Se observa también que hay un pequeño pasaje de calcio en condiciones normales a través de lo que es la unión intercelular, lo que se conoce como pasaje paracelular. Pero el que está determinado por la acción de la vitamina D, entonces es este efecto sobre el transportador y la calvindina. De esta forma, la vitamina D cumple su acción hipercalcemiante a través de la absorción de calcio intestinal. En el hueso, ¿qué acción tiene la vitamina D? Actúa de forma sinérgica con la paratormona, es decir, que a nivel óseo realiza la resorción de calcio, al igual que la paratormona. ¿Tiene acciones a nivel renal? Sí. Al igual que la paratormona, la vitamina D promueve la reabsorción de calcio. ¿Cómo se regula la síntesis de la vitamina D? Bien, vimos que hay distintos pasos en la síntesis de la vitamina D y vamos a tener órganos involucrados. La síntesis se puede regular desde cómo la piel es expuesta al sol, desde la acción del hígado en la hidroxilación a la posición 25 o en la acción determinante de la paratormona en el riñón para hidroxilarla en la posición 1. En definitiva, esta transformación de la vitamina D en una hormona activa hace que aumente la absorción de calcio intestinal y por lo tanto, como consecuencia, aumenta el calcio plasmático, que es el efecto deseado y buscado por esta hormona, que es hipercalcemiante. Bien, ¿quién estimula entonces este proceso que vimos en el riñón? Sin duda la paratormona y otras variables como puede ser la hipocalcemia, justamente que es la situación que pone en marcha estos mecanismos, la hipofosfatemia, es decir, su relación con los valores de fósforo, como vamos a ver más adelante, y otras hormonas pueden influenciar como la hormona de crecimiento, la prolactina y los estrógenos. Pero, ¿quién inhibe a esta hormona? Bueno, la misma hidroxilación en posición 25 hace feedback negativo para que este proceso se vaya frenando. La hipercalcemia, que es el efecto opuesto, es decir, ya cuando se elevan los niveles de calcio, se produce un feedback negativo. La calcitonina, que es la hormona que nombramos al principio y la determinamos como hipocalcemiante, y la hiperfosfatemia también como efecto negativo. Y por último, como regulación importante, el mismo calcio plasmático, como vimos unas imágenes atrás, podía inhibir la secreción de paratormona, ¿sí?, por su efecto sobre las células principales de la glándula paratiroidea. Bien, entonces, si hay hipocalcemia, es decir, los niveles de calcio en sangre descienden, va a haber un estímulo, ¿sí?, para la liberación de la paratormona, como vimos anteriormente. La paratormona va a estimular a la vitamina D y ambas van a trabajar en conjunto para que cuando los niveles de calcio se eleven, este sistema se vea retroalimentado de forma negativa. Nos queda entonces esta hormona que se opone al efecto hipercalcemiante, que es la calcitonina, que decimos que es hipocalcemiante. En este caso, esta hormona se produce en la célula C de las glándulas tiroideas y es un polipéptido, tiene una vida media de 10 minutos
metabolismo renal y excreción urinaria como ocurría con la paratormona. ¿Qué acciones tiene la calcitonina? Bien, como dijimos, es hipocalcemiante, entonces se opone a los efectos que tienen las hormonas hipercalcemiantes. A nivel óseo disminuye la resorción ósea, a nivel renal aumenta la excreción de calcio e inactiva la vitamina D. Es decir, claramente se opone a los efectos hipercalcemiantes y lo que intenta es bajar entonces la calcemia. ¿Cómo se regula la secreción de calcitonina? Bien, ¿quién estimula su secreción? La hipercalcemia, claramente, y aparecen otras hormonas. La gastrina de origen gástrico, la colecistoquinina de origen intestinal y los estrógenos de origen principalmente gonadal estimulan la secreción de calcitonina para que tienda ¿sí? a bajar la calcemia. ¿Quién inhibe la secreción de calcitonina? Claramente entonces la hipocalcemia, situación que va a estimular a las hormonas hipercalcemiantes como vimos anteriormente. Bien, para ir cerrando entonces esta regulación, ¿cómo responde el organismo a la hipocalcemia? Bien, estamos en la calcemia representada por el calcio extracelular. ¿Qué ocurre si estos niveles de calcio disminuyen? Bien, si la calcemia disminuye, dijimos que esto iba a ser detectado y se iban a poner en marcha las hormonas hipercalcemiantes. La hormona que dijimos que iba a detectar esta baja de la calcemia eran ¿sí? las células principales que liberaban la paratormona. La paratormona, como vimos a nivel óseo, estimulando el osteoblasto para que active el osteoclasto, se producía absorción ósea. La resorción ósea tiende al aumento del calcio, entonces. Por otro lado, la paratormona a nivel renal, sí, esto es una nefrona, promovía la reabsorción de calcio y activaba la vitamina D. Y finalmente, indirectamente a través de la vitamina D producía la absorción intestinal. A su vez, la vitamina D entonces reforzaba la acción renal de la reabsorción de calcio y la acción ósea a través de fomentar la resorción de calcio. De esta forma, ¿sí? La calcemia entonces se eleva y tiende a normalizarse. ¿Qué ocurre cuando nos vamos digamos, al margen opuesto de esta variable? Que nos encontramos con la hipercalcemia. Bien, el calcio extracelular decimos que está aumentado, por eso hay hipercalcemia. La hormona que aparece en este caso es la calcitonina. Este aumento de calcio vimos que inhibía las células principales, no hay secreción de paratormona y estimula las células C que producen calcitonina. La calcitonina inhibía ¿sí? al osteoclasto para que realice la resorción, inhibe la reabsorción renal de calcio, no permite que se active la vitamina D, por lo tanto tampoco hay absorción de calcio intestinal. Y de esta forma la calcemia tiende a disminuir. Bien, de esta forma entonces terminamos con el metabolismo del calcio. Y tenemos que continuar con el metabolismo del fósforo. ¿Qué ocurre en el caso del fósforo? Tenemos que conocer lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales de su concentración en sangre? Es decir, ¿cuál es la fosfatemia normal? Se observa ¿sí? que la fosfatemia normal es aproximadamente de 2 a 7 miligramos de cilitro. Podríamos decir que en promedio son 5 miligramos de cilitro. Es decir, la mitad de la calcemia. Generalmente hay una relación calcio-fósforo que es 2 a 1, ¿sí? 2 calcios por cada fósforo. Es decir, que si tenemos una calcemia de 10 miligramos de cilitro, esperamos encontrar una fosfatemia de 5 miligramos de cilitro. ¿Por qué es importante regular la fosfatemia? Porque el fósforo también está involucrado en numerosas reacciones. Es un anión intracelular importante, podríamos decir que el más importante, forma parte de los sistemas buffer, forma parte de
las monedas energéticas, como el ADP, ATP, forma parte del material genético de la célula, como el ADN, el ARN. Es un intermediario metabólico, está relacionado con las membranas celulares, regula o modula acciones enzimáticas y funciones proteicas, es componente del hueso, también y dientes. Es un gran buffer, como les decía anteriormente, y cobra importancia a nivel renal, y se encuentra distribuido en el organismo, pero en este caso en hueso hay un 86%. El resto, aproximadamente un 14, poco menos que un 14, se encuentra en los tejidos blandos, es decir, todo lo que no es hueso, y un 0,03% se encuentra en el líquido extravascular, al igual que el calcio, como parte del líquido intravascular, en distintas formas. ¿Sí? Nuevamente en una forma no difusible, en una forma difusible ionizada y en una forma difusible no ionizada, siendo la susceptible de ser regulada la fracción responsable de las acciones y de ser regulada la fracción difusible ionizada. ¿Cómo se regula entonces la fosfatemia? La paratormona está involucrada nuevamente en la regulación de este mineral. La paratormona, cuando detecta que el calcio disminuye, es liberada y va a producir la resorción ósea. ¿Sí? Esta resorción ósea va a liberar calcio, pero también va a liberar fósforo plasmático. Entonces, de esta forma, tenemos cómo la paratormona regula la liberación de fósforo. A nivel renal, ¿qué acción tiene la paratormona y que es claramente diferente de lo que hacía con el calcio? Produce la excreción de fósforo. Esto es porque es una hormona fosfatúrica. La paratormona, cuando es liberada entonces a nivel renal, lo vimos, ¿sí? Sus acciones promueven la reabsorción de calcio, pero en el caso del fósforo produce la secreción y excreción de fósforo. A nivel intestinal, nuevamente, ¿sí? La paratormona tiene una acción indirecta por activación de la vitamina D y es la vitamina D la que así como activa la absorción de calcio también va a activar la absorción de fosfatos. Entonces, resumiendo, y a diferencia de lo que ocurría con la regulación del calcio, la paratormona produce resorción ósea, reabsorción renal inhibida y absorción intestinal activada. En el balance, esta hormona resulta siendo hipofosfatémica, porque la excreción, ¿sí?, renal de calcio por inhibición de absorción supera los procesos de resorción y absorción intestinal. Y esto lo hace porque la paratormona busca mantener la relación 2:1 en el fósforo. Y como vimos, la paratormona, para que se libere, es estimulada por la disminución de calcio. Entonces, entiende que si el calcio disminuyó, hay que aumentarlo, ¿sí? Y para mantener la relación, el fósforo debe ser excretado. ¿Cómo es que realiza a nivel intestinal la vitamina D la absorción de fósforo? En este caso, expresa, ¿sí?, expresa y sintetiza proteínas que van a permitir el transporte de fósforo en sus distintas formas a través de la membrana apical y a través de la membrana vasolateral. ¿Qué acciones tiene la vitamina D respecto de la regulación del fósforo? Bien, a nivel óseo aumenta la resorción ósea, entonces aumenta el fósforo plasmático, esto era igual que la paratormona, pero
a diferencia de lo que hacía la paratormona a nivel renal, aumenta, en este caso la vitamina D, la reabsorción de fósforo. Entonces, vemos que la regulación del fósforo depende de la paratormona y de la vitamina D, siendo la paratormona, como dijimos anteriormente, hipofosfatémica, pero la vitamina D es hiperfosfatémica, porque la vitamina D produce absorción intestinal de fósforo, resorción ósea de fósforo y reabsorción renal de fósforo. ¿Qué ocurre con la calcitonina? Bien, resulta que la calcitonina, al igual que en el calcio, va a ser inhibidora de todos los procesos que puedan tender a aumentar la fosfatemia, por lo tanto, inhibe la resorción ósea, inhibe la acción de la vitamina D e inhibe la reabsorción renal. Es así que la calcitonina claramente es hipofosfatémica. Bien, de esta forma entonces vemos cómo bajo la regulación de la paratormona, la vitamina D y la calcitonina es que se regula la calcemia y la fosfatemia. Gracias.